¿Qué tal, chicos? Buenas noches, tardes o días, depende de qué horario de tiempo nos esté escuchando. Cuando tenía entre 5 años, recuerdo que me llamaron la atención bajo el condicionamiento divino. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Fue un parteaguas, pues comenzaron a surgir preguntas bastante extrañas, como el por qué soy malo, por qué me porto mal. Cosas probablemente sin sentido, pero la que más recuerdo fue ¿quién es Dios? ¿Y por qué me va a castigar? Pero mi pensamiento no era tan lógico en esos años, y pues yo me imaginaba o lo representaba más bien como a un osito cariñoso, tierno, porque también era un ser de luz, de amor, de lo bueno, que combatía lo malo. Y hasta ahí quedaba. Pero conforme pasó el tiempo también surgieron otras preguntas más difíciles. Por ejemplo, ¿por qué nací? ¿Por qué nací específicamente yo? ¿Y por qué debo de morir? Pero sobre todo, la que más recae es Dios existe. Y no vamos a hablar de religión ni de Dios en este podcast, sino que nos vamos a enfocar en este sistema maravilloso que nos permite dudar, pensar, razonar, pero sobre todo que nos permite tener una visión del mundo e interpretarla. Me refiero a la conciencia. Hoy estamos aquí, nos acompaña un querido amigo llamado Héctor, una amiga llamada Jocelyn, amigos de prepa, que los estimo mucho. Y díganme, chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la cuarentena, esta pandemia, esta crisis que está pues azotando al mundo y sobre todo a nuestro querido país? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, bastante claro. Ok, yo soy Jocelyn, es un honor estar presente en esta charla y te agradezco la invitación, Quique, por dejarme participar y porque soy joven y al igual que ustedes tengo esa sed de poder dar mi opinión, ¿no? Y pues muchas gracias. Pues yo he estado adaptándome, ¿no? a esta nueva forma de vida, porque pues prácticamente cambiamos todo nuestro sistema a una nueva forma de vida para sobrevivir prácticamente. Pero gracias, estoy muy bien. ¿Y ustedes? Muy buenas noches, gracias por invitarme igualmente. Yo me encuentro muy bien, realmente agradezco mucho que me hayas invitado, dentro de lo poco o mucho que pueda ayudarte aportándote mi opinión, pues aquí estamos. Y pues estas condiciones en las que vivimos actualmente me han cambiado por completo el esquema de convivencia con todos los que me rodean, y creo que es lo que más me ha costado, y supongo que nos ha costado trabajo asimilar. Pero pues dentro de lo que cabe, yo estoy muy bien y estoy pues echándole ganas en lo que puedo para seguir en pie y seguir trabajando. Qué genial, me da gusto que puedan estar bien a pesar de las condiciones, y sobre todo comparto eso, ¿no? De que hemos generado muchas reflexiones sobre nuestro estilo de vida. Y yo analizaba una tarde un fenómeno muy curioso, en el cual por redes sociales surgían estos llamados intelectuales, y a las personas que, por ejemplo, no obedecían las medidas sanitarias, pues los llamaban ignorantes e inconscientes y cosas así, ¿no? Pero me llamó mucho la atención,
ya que, pues, que vamos a tratar de abordar el tema de la conciencia, pues es aquí donde surge la duda. ¿Qué es la conciencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se da la conciencia? ¿Si se nace con ella o se va desarrollando? ¿Cómo llega a morir la conciencia? Y podemos abordar el primer tema, podemos ir definiéndola. ¿Ustedes qué opinan? Me parece muy bien, compañeros. Yo también opino que, bueno, la conciencia abarca muchas cosas, desde el momento de ahorita que estamos viviendo, o más bien desde nuestro momento de existencia, ¿no? Cuando empezamos a tener razonamiento del por qué estamos aquí, como tú nos decías, ¿no? Que te empezabas a generar esas preguntas desde muy niño. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿O por qué morimos? O etcétera. Y ahora que tenemos que enfrentar ciertas situaciones como jóvenes y en un futuro como adultos, pues aún van a abarcarse más preguntas como estas. Y hoy tenemos una pregunta muy esencial, se podría decir, que es la nueva forma en la que nos estamos adaptando a vivir. A manera de entrar ya al tema, yo podría decir, en mi opinión, que la conciencia se define como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Y con ser no solo me refiero a un humano, sino que también cualquier ser vivo, pero esencialmente el humano es el que tiene esa conciencia y te genera esas preguntas, ¿no? Quisiera iniciar también con una frase que pues a mí me gusta demasiado, que es de William Shakespeare, que nos dice: sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Y en base a la conciencia podemos llegar a ser algo mejor. Pues, como afirmaba muy acertadamente la querida amiga Jocelyn, la conciencia bueno, en mi caso, yo la puedo ver de dos ámbitos. Un ámbito meramente psicológico en el que la conciencia es esa voz en nuestra cabeza regida por la moral que nos habla de lo que está bien y lo que está mal, aunque también está otro término para referirse a ella, que consiste en nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de nuestro ser en la existencia misma. Y pues nada, me parece muy acertada la participación de la compañera Jocelyn y concuerdo completamente en que desde que nacemos tenemos esa curiosidad por saber qué es de nosotros, por qué estamos aquí y qué va a ser. Estupendo. Igual comparto muchas cosas de lo que acaban de mencionar. Bien, yo opino desde un punto muy, ¿cómo llamarlo?, filosófico, de que la conciencia podría ser la fuente de sabiduría, que como bien mencionas nos da moral, razonamiento y lógica, ¿no? Que la tenemos día a día, que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Y me gustó mucho lo que dijo Joseph, que todo ser vivo podría tener conciencia, pero claro, hay una diferencia, ¿no?, entre ser consciente y tener conciencia nada más, y creo que esa es una característica del ser humano, que podemos estar conscientes y tal vez otros animales no. Y bueno, se acaba de conectar nuestra compañera Monse, que la pongo en contexto. Ya estamos definiendo lo que es la conciencia. ¿Tú qué opinas, Monse? Pues la verdad no logré escuchar lo que dijeron los demás, pero creo que todos podemos concordar que la conciencia es la percepción propia de uno mismo, ¿no? El estar ubicados tanto en el tiempo real acerca de quiénes somos, qué somos y por qué estamos acá. Entonces, sí, como la conciencia se ve bastante regida por la moral, por lo que creemos que es correcto
y de acuerdo a ello es como nos vamos a desenvolver en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces prácticamente podríamos decir que esa es la conciencia, el conocimiento que tiene el ser humano de sí mismo. Perfecto. Bien, yo había... ¿Sí me logran escuchar? Sí, perfectamente. Fuerte y claro. Investigado porque le dediqué algo de tiempo y me enfoqué un poco en lo que va de la ciencia. Bueno, de la información que recaudé, menciona que es un proceso de correlaciones que van desde procesos físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, del modelo estándar, ¿no? Donde hay leptones, quarks, que dan origen a la química con sus componentes como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, que posteriormente dan origen a la vida junto con la biología, formando ya estructuras más complejas. Pero sobre todo encontré un artículo que hablaba del sistema límbico, donde tenemos ubicado el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo, la amígdala, entre otras, y la corteza prefrontal. Entonces, partiendo de ahí que comentaba, ¿no? En donde el hombre se puede diferenciar, por ejemplo, entre un mono, ¿no? En donde tal vez podamos tener mucha similitud, pero ellos han de poseer una conciencia más primitiva que la nuestra. ¿Ustedes qué opinan? Desde el punto de vista que nos platicas del aspecto fisiológico, pues realmente se podría hablar de una conciencia que tienen del exterior que tenemos tanto humanos como personas, ya que pues tanto humanos como animales, ya que todos cuentan con estos sistemas que permiten recepcionar lo que está a su alrededor, que les permiten moverse en su espacio. En cuanto a la conciencia de un nivel moral, me parece que tal vez el humano sí tenga una diferencia muy clara con respecto a los animales, ya que aunque se ha demostrado que hay animales que cuentan con una inteligencia muy por encima de los demás, como es el caso de los delfines, o incluso inteligencias de colmenas como abejas, el ser humano tiene este sistema de moral que rige cómo vive y que es establecido a partir de la cultura general del entorno donde vive. Y pues esto ha sido una construcción de años y años dependiendo de las sociedades, y pues los animales como tal se rigen más por instinto y por pequeños señales y patrones de comportamiento que ellos tienen. Entiendo, compañeros. A mí también me gustaría aportar en esa parte, entrando de manera científica, como darle una definición, por así decirlo, y tratar de saber dónde se encuentra la conciencia. Se han hecho estudios, e incluso universidades muy importantes como Oxford han tratado de buscar dónde se encuentra la conciencia, que si es una parte física del cuerpo como tal, y como decía muy bien nuestro compañero Enrique, se encuentra en una parte del cerebro del lado de frontal, lateral, pero es básicamente una voz interna que nos dice: haz esto o no lo hagas porque te va a salir bien si lo haces, o te va a salir mal si lo haces. Es como que esa pequeña voz que nos dice qué está bien o no, o qué nos sugiere, ¿no?, para hacer. Ese sería mi punto científico. Y vuelvo a recalcar,
no todos tenemos la conciencia. El ser humano es el único que puede filosofiar, por así decirlo, el pensar por qué está aquí, por qué está bien hacerlo o por qué no. Y aunque muchos estudios han tratado de abarcar en donde tratan de buscar si todos somos conscientes, si los animales son conscientes, si los seres humanos, o incluso si las tecnologías son conscientes, puedo entender que es una virtud o algo propio del ser humano. Algo que me llamó la atención fue que lo han intentado hasta con la tecnología. Hay un experimento, no recuerdo qué doctor lo hizo, pero sí hubo un experimento con una computadora en donde se hacían unos concursos y los pasaban en tele, en donde les hacían preguntas de lo que sea, y la que ganaba siempre era la computadora. Y aunque sabía, aunque sus respuestas eran correctas, no estaba consciente del por qué estaba aquí y ahora, sino que estaba programada, ¿no? Entonces yo siento que es una virtud propia del ser humano con la que nace. No, y aunque se ha tratado de buscar dónde se ubica, muchos tenemos, o incluso los que no han investigado, sabemos que tenemos una voz interior que nos dice, está bien que hagas esto o no, o muchas veces nos quedamos hablando con nosotros mismos en nuestra cabeza. Entonces, de manera personal, yo diría que es esa voz interna que nos dice qué hacer o qué no hacer. Exacto, y bueno, considero que también dejando un poco de lado esa función fisiológica que nos hace desaprovechamiento de lo que somos, que la conciencia sube a un plano que ya no es tan material, sino un poco más subjetivo. Porque creo que la conciencia de cada persona varía específicamente del tiempo, el lugar y el contexto en el que se encuentra. Entonces es muy probable que lo que yo considero, bueno, lo que mi conciencia me dice ahora que es bueno, probablemente para la otra persona no lo sea. Es muy interesante ver cómo la percepción, no solo de uno mismo, sino de todo el entorno, cambia de acuerdo a el lugar en el que estamos. Decimos que sí, el ser humano es consciente, pero es probable que en algún momento nosotros actuemos sin esa pizca de razonamiento, y creo que en algunos casos sí, porque un ejemplo de ello es cuando los seres humanos nos vemos ante situaciones de riesgo, ante situaciones que nuestro propio organismo considera que es peligroso, y se da una segregación excesiva de adrenalina que de repente nos hace actuar por instinto, y volvemos a ese punto en donde de momento dejamos de percibir de manera racional nuestra realidad y pasamos a esa realidad que después de todo el ser humano a pesar del peligro que desarrolla. Bien, entonces podríamos decir que esta conciencia es una característica especial del ser humano, ¿no? Así es. Completamente. Ok, bueno, yo tengo una pregunta y creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, pero antes, ¿qué pasa cuando muere la conciencia? O sea, por ejemplo, puedes quedar en un estado de coma, ya no despiertas, o una muerte cerebral. Entonces, ¿dejarías de ser un ser humano para ser simple materia viva? Bueno, pues yo contestaría de la siguiente forma. En el momento en el que se da esta pérdida, la persona deja de ser en esencia. En especie sigue siendo un ser humano, no deja de serlo. Pero si esa parte que le da la identidad y ya no está ahí, probablemente sea un ser humano más, pero ya no tiene todas esas características que lo hacen ser la persona que es. No sé si me doy a explicar. Sí, compañera. Yo también apruebo
tu aportación y tu idea. Yo también pienso lo mismo. Y como les decía, yo siento que también es una virtud con la que se nace, pero sabemos de que también hay personas que nacen con alguna deficiencia mental y no saben por qué están aquí o no saben quiénes son. Entonces, yo también diría que en esencia podemos ser un ser humano, ¿no? Pero perdemos esa virtud del saber por qué estamos aquí. Entonces muere o nunca nace cuando no somos conscientes, válgame la redundancia, del por qué estamos aquí y quiénes somos, ¿no? Exacto. Sí. Sería interesante prácticamente centrarnos en eso, en qué pasa con las personas que por algún motivo no tienen esa capacidad de discernir o de conocerse a sí mismos, pero siguen siendo personas o dejan de serlo. El aspecto de conocerse a uno mismo realmente no, bueno, varios artículos que he leído y varias fuentes de información que he consultado, el conocerse a uno mismo no depende tanto del si es consciente o no uno. O sea, la conciencia es básico, pero el que no te llegues a conocer completamente no quiere decir que seas un inconsciente, simplemente que no has explorado lo suficiente y no has desconstruido todos los conceptos que la misma sociedad plantó en ti. El no conocerse a uno mismo es algo totalmente normal. Incluso las personas que llegan a decir que se conocen completamente, realmente hay cierta parte que no conocen de ellos, una pequeñísima parte, porque conocerte a ti mismo implica una reflexión muy profunda, un decir, ¿sabes qué? Todo lo que he sido hasta ahora ha sido obra de lo que me han dicho en mi familia, lo que me han dicho en la escuela, lo que me han dicho mis amigos, y realmente necesito saber qué es lo que soy, qué es lo que hay adentro de esa cáscara formada por quienes nos rodean. Muy bien, compañero Héctor, yo también coincido contigo e incluso puedo decir de que uno ya consciente puede definir lo que está bien o lo que está mal. Y como tú decías, uno no se conoce a sí mismo ni siquiera muriendo, porque estamos en constante cambio y evolución en manera pensante, ¿no? Yo también creo que es muy atractivo lo que acabas de decir. Bien, sí, también comparto algunos puntos, pero por ejemplo, como decía Héctor, hay una diferencia entre tener incluso problemas mentales, Alzheimer, esquizofrenia, donde vas perdiendo esa conciencia poco a poco, ¿no? Y surge también otro debate donde el aborto no puede ser considerado diversos aspectos, entonces genera ese debate. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Bueno, con los fetos, perdón. ¿Son seres humanos o no lo son? Si están de acuerdo con los argumentos que han dado de respecto a este debate. No logré oír lo primero que dijiste, no sé si podrías volver a repetirlo. Ok, claro. Sí, comentaba que hacía la diferencia entre ser consciente y tener conciencia, en donde ya sea por la muerte cerebral que uno tiene, alucinaciones, esquizofrenia, etcétera, en donde vas perdiendo la memoria, la conciencia lentamente, pues si se le atribuye esta cuestión que es especial del ser humano, el ser consciente, ¿qué pasa con este problema del aborto, en donde el argumento es que yo decido sobre mi cuerpo? Esa es una. El otro es que un
que un feto no puede ser considerado como un ser humano aún, porque no es consciente. Entonces, eso es lo que comentaba, no sé qué opinen. Pues, bueno, desde el punto de vista personal, considero que sí existe esa diferencia. Todos comenzamos sí, nacemos con esa conciencia, pero la vamos formando con el devenir del tiempo, nuestro entorno y así. Es por ello que en este caso, bueno, yo diría que en cuestiones del aborto sí es bastante delicado, porque es un tema que creo que conlleva mucha controversia en la actualidad, y más en un país como México. Nos comentabas, Monse. Bien. Bueno, continuaré. Yo estaba comentando que en este caso, al tratarse del tema del aborto, pues está hablando en desarrollo, no aún, bueno, prácticamente aún no lo es. Yo soy de la idea de que sigue siendo materia viva, y que mientras no tenga esa parte en la que, digamos, que siente y percibe, no lo consideraría como tal, desde mi punto de vista, que sé que todos podemos tener una diferencia y es totalmente. Yo también creo lo mismo. Hablando jurídicamente, un ser humano se empieza a tomar en la sociedad cuando nace. Si no es consciente de que está vivo aquí en la tierra, por así decirlo, pues no te considera como ser humano, y además no tiene conciencia, ni siquiera el ser humano no tiene conciencia hasta que empieza a hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Y es alrededor de unos 8 años, 10 años, cuando empieza a adquirir esa madurez, porque la conciencia, a mi punto de vista, también genera como que esa madurez. Exacto. Y, bueno, retomando... Ajá, sí, continúa. ¿Verdad? Considero que punto está muy bien lo del aborto. Creo que es altamente, puramente religioso, cuestión de perspectiva. Exacto, aunque en la cuestión jurídica también se da el tema de que ¿cómo podríamos llamarle? Al humano en proceso, o sí, bueno, lo llamaría así vulgarmente. También en la legislación se cuenta de que puede ser protegido por la ley, incluso desde el momento de su concepción, si así conviene. Por ejemplo, en temas como la herencia, más o menos, para que suene más entendible. En esos casos, sí, a ese humano se le considera o ya se le toma en cuenta dentro de una sociedad, porque se llega a decir de que pues en un futuro va a ser una persona con todas sus capacidades, tanto jurídicas, psicológicas, físicas, y entonces hay un contraste en ello también. Yo creo que en algún punto igual la legislación puede llegar a contradecirse en muchas ocasiones, porque el campo es tan amplio que legislar en materias en específico y en temas tan controversiales como lo son estos, pues es bastante difícil. Y considero que también es muy lamentable que en nuestro país aún exista este apego, yo le diría religioso, porque creo que aún no separamos Estado y religión y lo seguimos considerando como un ente casi similar, ¿no? Y creo que ese ha sido el problema. Sin embargo, considero que sí, que en temas del aborto no podríamos hablar de una persona como tal, sino de simple materia viva. Sí, entiendo bastante que hablando jurídicamente es un tanto contradictorio saber si el ente, por así decirlo, se considera o no un ser humano, porque hay leyes que defienden que se le puede considerar, ¿no? Que si llega a desarrollarse bien dentro del vientre de la madre y llega pues a la tierra, por así decirlo,
en un futuro va a tener como que esos valores y esas virtudes. Y bueno, también está la contraparte que nos dice que hay leyes que también dicen de que una vez que, si no ha nacido, no se le considera como un ente social, ¿no? O un ser humano, pero si ya nació, pues lo que te decía, ¿no? Pero en tema del aborto, yo también considero, ya para finalizar un poquito ese tema, creo que es cuestión de perspectiva y de la conciencia de cada uno, ¿no? Sí, de hecho creo que igual comparto lo mismo. Es como bueno, la conciencia puede ser un proceso evolutivo, ¿no? Conforme como desde que nace un ser humano va adquiriendo esa capacidad de percepción y la experiencia del tiempo y espacio en donde vive. Y estaba leyendo el constructivismo de Piaget, donde clasifica cómo los niños van desarrollando su capacidad de percepción, ¿no? Aquí tengo unas notas, dicen ok. Bueno, las operaciones concretas dice que va de los 7 a los 11 años y es donde los niños comienzan a pensar lógicamente. En las operaciones formales de los 11 en adelante es cuando ya empieza a adquirir ese pensamiento ya sistemático y abstracto con mucho mayor lógica. Entonces, tomando su opinión respecto a que un feto pues es materia viva, ¿no? Es más que materia viva y no puede ser considerado un ser humano. Y volviendo a lo de la muerte de la conciencia, ¿ustedes creen que sería bueno la eutanasia para ellos? Porque al fin y al cabo pues ya no están conscientes, ¿no? Es como decir, ya no están aquí, sin embargo, pues sí, la materia viva pues ahí está. Pero esa cosa que nos caracteriza como ser humanos, pues ya no. Pues es que realmente cuando pierdes la conciencia, cuando hay una muerte ya cerebral y solamente mantienen a uno vivo con máquinas, pues es que eso realmente ya no es vida, es una vida artificial. Entonces, yo creo que si se le mantiene vivo es más por un apego emocional completamente, más que porque realmente esa persona siga siendo consciente, siga percatándose de lo que pasa a su alrededor. Y pues en estos casos me parece algo cruel hasta cierto punto tener a alguien a quien quisiste en algún momento conectado a máquinas solamente porque no sé, por algún remordimiento o no sé. El problema aquí es que ya está muerto, ya no hay conciencia, no hay alguna razón por la cual mantenerlo vivo en mi opinión. Sí, yo también considero. Bien, entonces... Sí, comenta, yo sé. Iba como que a atribuir lo que decía Héctor, que pues yo creo que, dando una idea, ¿no? Hay dos tipos de muerte, ¿no? La muerte física y la muerte consciente, que es la que nos decía Héctor, y yo siento que son un complemento, ¿no? El físico y la conciencia, pero cuando se pierde una, automáticamente se pierde pues todo, ¿no? Y la conciencia tiene un alto valor de, como decíamos en un principio, ¿no? Del saber por qué estamos aquí, qué hacemos, es como que lo que nos da esa esencia, ¿no? Del ser. Completamente de acuerdo con Héctor. Pues no podría hacer otra cosa más que manifestar mi conformidad con ello, y lejos también de esa parte, como se decía, del apego emocional. También, si lo tomamos desde otro punto de vista, como un poco, bueno, dejando el lado filosófico, psicológico y todo lo que tenga que ver, también genera un gasto eso de estar
de tener un familiar que está conectado a máquinas. Y pues en este caso, como yo diría, en este caso tiene que verlo todos los días apegado a máquina, pero sabiendo que ya no va a volver, o sea, que nunca me va a volver a hablar, nunca voy a volver a escuchar su voz, ni va a volver a sentir, a percibir todo lo que está a su alrededor. Entonces, en ese caso, yo optaría por decirles. Bien, bueno, pues sí, ¿no? Entonces coincidimos en eso. ¿Para qué, pues, tenerlo conectado a máquinas? Y no es deseable, pero al menos ya está en ese estado de muerte cerebral. Pero hay personas que van perdiendo la conciencia lentamente, como los que sufren de Alzheimer, donde comienzan desconociendo a personas poco a poco, olvidando las cosas, y llegan al grado en donde pues ya no recuerdan nada, están en estado, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Inconsciente, más que nada. Entonces, pues sí, no, ya no queda más que pues aplicar la eutanasia. Y también es otro gran debate porque ya entran, como mencionaban, los términos de religión. Y hay un filósofo, era Spinoza, que decía que mente y cuerpo era una sola cosa y que por medio de ello pues puedes ver a Dios, y Dios se le puede atribuir a todo, ya que Dios está en la naturaleza. Él decía que lo puedes encontrar en cualquier parte, desde una roca, viendo planetas, entre otras cosas. Y tomando más ese punto filosófico sobre lo que dicen de la conciencia, también está Descartes, en donde escribió un discurso, más que nada, o un ensayo también, que se llamaba Meditaciones Metafísicas, que basaba todo en la duda. Y él decía, ¿cómo sé que es real? Y se preguntaba mucho, y en su análisis comenta que llegó a la conclusión de que por medio de los sentidos, bueno, primero lo pone en duda. No puedo dudar de mis sentidos porque probablemente nosotros cuatro podamos distinguir entre el color verde y el color azul, pero una persona daltónica no puede. Entonces ahí ya no puedes confiar en tus sentidos. Por lo tanto, si no confías en los sentidos que te dan esa percepción, esa realidad de forma del espacio en el que vives, pues realmente no estás vivo, o sea, no existes. Pero por medio de la duda se dio cuenta que cuando él dudaba, todo podía ser irreal, menos de que estaba dudando o de que estaba pensando. Entonces es ahí donde se le atribuye esa parte de la conciencia. Igual hay no sé si llamarlo teoría filosófica, creo que sí se utiliza mucho, del panpsiquismo. No sé si han escuchado de ello. No, para nada. ¿De qué trata? Bueno, el panpsiquismo, según ellos, se le puede atribuir conciencia a todo, desde una célula pequeñita hasta sistemas más complejos. De hecho, según a cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita que tuvimos los problemas de la señal, yo en mi mente dije, señal, regresa. Pero le estoy hablando a algo que literalmente pues no tiene conciencia, pero se la atribuimos. Entonces creo que hay muchas clasificaciones en las cuales podemos abarcar los tipos de conciencia, y como en todos hay niveles, pero hasta arriba estamos nosotros los seres humanos. Y bueno, chicos, ya habiendo intercambiado ideas, quisiera saber cuáles son sus conclusiones respecto al tema. Bueno, en primer momento podemos concluir que
La conciencia es un aspecto con el que nacemos, pero esa conciencia se va haciendo cada vez mayor de acuerdo a la experiencia que vamos adquiriendo con el pasar de los años, y que pues siempre y cuando no tengamos esa conciencia, entonces no podríamos considerarnos como tal, como seres racionales y pensantes que saben perfectamente quiénes son y por qué están haciendo lo que están haciendo. Y pues creo que a ese punto todos concluimos algo parecido. Sí, mi conclusión sería que la conciencia es la base que tiene todo ser humano, ¿no? Como ya lo analizamos durante la plática. Y comprender para que todo lo haga y diga y no perjudique a terceras personas en el mundo. Es decir, la conciencia es una virtud, un valor y también empatía, ¿no? Ser consciente, hay diferentes tipos de conciencia, tanto conciencia, como decía Héctor, conciencia que vemos desde un análisis puramente humano o psicológico, ¿no? Pero también hay otros que, como el ser consciente de que vivimos en un mundo al cual debemos de respetar y tener también ciertas obligaciones, o vivimos en un mundo con sociedad en el cual también nos debemos de respetar y ser empático, ¿no? Con esa persona. Y también es parte de la conciencia, ¿no? El no perjudicar a terceras personas. Y también podría decir que implica también la participación del ser humano en las actividades que realice para la sociedad y el bienestar de la misma, y a la vez, como iniciamos en un principio, es darse a la idea de que estamos aquí y es por algo. Y si logramos saber cuál es ese algo, yo creo que sería, yo creo que no se ha resuelto, ¿no? Pero a pesar de que llevamos miles de años de historia como humanos, no se ha resuelto esa gran pregunta, ¿por qué estamos aquí? Pero sin duda alguna, cuando hacemos algo bien, cuando somos conscientes de que como seres humanos cada día estamos en transformación, llegamos a esa realización, a esa, válgame la redundancia, conciencia. Entonces sería mi conclusión. En cuanto a mí, me gusta pensar que desde que nacemos tenemos esta conciencia, esta percepción de lo que nos rodea por nuestros sentidos, pero hablando más en un enfoque del tipo psicológico, esta conciencia moral, se podría decir que cuando nacemos es una hoja en blanco, una voz apagada que conforme pasan los años, conforme adquirimos conocimiento, conforme adquirimos experiencia y conforme vivimos en la sociedad en la que nos toque vivir, va a ir adquiriendo forma, va a ir comenzando a retumbar en lo profundo de nuestros seres, y pues tanto la sociedad va a imprimir en ellos como en ella, como nosotros vamos a buscar la forma de darle una esencia, algo que nos distinga, ya sea por parte de por lo que vamos aprendiendo y pues esta conciencia se junto con nuestra vida y pues no es nada más que lo que nos distingue como seres humanos y lo que nos da esa cosa especial que nos dice que estamos vivos, que nos ayuda a realizarnos como personas. Ya como mencionaban mis compañeras, permitir que otros se realicen y no perjudicarlos. Bien, excelente. Comparto mucho de lo que han mencionado. Me da mucho gusto porque al menos si a otras personas, pues incluso podría llegar a ser indignante, ¿no? O se pueden ofender. Pero qué chidito que estamos aquí platicando sobre esto. Y bueno, desde un punto científico, yo concluyo
puede ser la interacción de actos sensoriales que recepta elementos físicos y químicos y que nuestro cerebro va procesando a través de la información obtenida mediante la experiencia. Pero desde ya un punto más filosófico, como mencioné al principio, yo creo que la conciencia puede ser la fuente de sabiduría que nos permite tener la moral para saber qué es bueno, tener razón, tener pensamiento lógico, de otro. Entonces, conclusión bastante agradable, seguido. No sé si desean agregar algo más. Muchísimas gracias. Pues yo nada más. Muchísimas gracias. Sí, continúa. Perdón, Marta, creo que ya he hablado. Adelante. Pues yo la verdad agradezco también que hayan aceptado y la invitación de Enrique a prácticamente platicar un poco acerca de este tema, que es bastante interesante y que podemos retroalimentar nuestros puntos de vista que sí son similares, efectivamente, pero creo que cada uno aportó los datos que tiene y que eso sí pueden variar un poco. Entonces, pues agradecerles a ustedes por estar aquí y por la invitación. Muchas gracias, Monte. Y también Quique, Héctor, por hacerme la invitación. Me alegra mucho de verdad estar aquí participando. Y como te dije, más bien, como dije desde un principio, me alegra ser joven, tener como que esa sed de participar, o dar como que mi idea, ¿no? Y qué mejor tema para iniciar que es la conciencia. Y pues agradezco a todos. Pues de mi parte, me gustaría agregar que estoy muy agradecido que me hayan dado además de que el hecho de aunque sea volver a escuchar las voces tanto tuya aquí que como la de Jocelyn, me es muy grato. Cerrando la me agradó compartir este momento con ustedes. Y pues sin duda aquí estamos para lo que necesiten. Y bien, eso ha sido todo. Esperamos haya sido de su agrado. Y si no, pues déganos comprensión, ya que es el primero de muchos. Estaremos subiendo un tema nuevo cada semana. Y también puede visitarnos en nuestras redes sociales, en donde estamos subiendo infografías, presentaciones de temas políticos, económicos y sociales, englobando arte y cultura. Sin más por el momento, muchas gracias.